Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Espero que Dios les esté bendiciendo, que el Señor les esté ayudando en todas las cosas, ¿verdad? En su vida espiritual, su vida personal, familiar, ¿verdad? Y que la bendición y la gracia de Dios esté con ustedes hasta este día, ¿verdad? Y bueno, pues una vez más, muy bienvenidos a esta acostumbrada transmisión de la reflexión bíblica que hacemos cada miércoles por la noche, ¿verdad? Hoy lo estamos haciendo a las 9 de la noche porque, bueno, consideramos que es una hora más factible para que los hermanos ya que hayan salido a lo mejor del trabajo o de alguna otra actividad ya estén pues libres, disponibles, ¿verdad? Para poder escuchar una reflexión bíblica, una palabra de parte de nuestro Dios. Y bueno, como siempre lo he dicho, el deseo de nuestro corazón es que esta reflexión bíblica, esta exposición de la palabra de Dios sea de bastante bendición y edificación para la vida de los oyentes, hasta donde el Señor permita que llegue. Y bueno, en esta noche quisiera decir, ¿verdad?, que esta reflexión bíblica lleva como título Restaurando el Templo. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de un pasaje en la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿verdad? La Biblia nos cuenta que cuando ellos, por cuestiones de pecado, ¿verdad? De pecados y pecados muy graves, el Señor dice la palabra de Dios que los había exhortado, los había reprendido a través de sus profetas, pero el pueblo se volvió terco, el pueblo se volvió necio y rehusó, pues volverse a Dios, ¿no? Arrepentirse y volverse a Dios. Y por causa de ello, el Señor tuvo que castigarlos. ¿Cómo los castigó? Bueno, la Biblia dice que levantó a los babilonios, ¿verdad? Trajo a los babilonios y los babilonios los hicieron prácticamente pedazos de los varios millones que eran los israelitas en ese tiempo. Solamente quedaron un remanente como de unas 10,000 personas aproximadamente. Después de ser 2 3 millones aproximadamente, quedaron solamente una cantidad reducida. Y bueno, dice la Biblia que el Señor se los lleva 70 años cautivos a Babilonia, estuvieron ahí, pero había unas promesas a través de los profetas de Isaías y de Jeremías, en el cual el Señor les prometía que ellos regresarían a su tierra, ¿verdad? Y reedificarían la ciudad de Jerusalén y reedificarían el templo, y bueno, ellos regresarían nuevamente a habitar la tierra de sus padres, ¿verdad? De sus ancestros. Y bueno, pero hay algo en especial, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a estar leyendo ahorita en Zacarías capítulo 8 versículo 7 al 12, el cual quiero leerlo, ¿verdad? Si me da usted chance, me dan ustedes permiso, ¿verdad? Lo voy a leer porque de aquí vamos a partir para esta reflexión bíblica. Dice Zacarías capítulo 8 versículo 7 al 12, hablando el Señor, dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaba los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros y animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos en contra de otros. Versículo 11. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío, y una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Decía yo que Dios, el Señor, había ordenado, ¿verdad?, que los babilonios se los llevaran cautivos por 70 años, exiliados, castigados, ¿verdad?, por sus pecados, por sus pecados. El Señor utilizó a los babilonios para llevarse cautivos a un pequeño remanente que sobrevivieron al ataque de los babilonios, porque la Biblia dice que los hicieron pedazos a la mayoría, mataron a los sacerdotes, a los nobles, a los príncipes, ¿verdad? A los ricos, hombres y mujeres, niños, ancianos, y solamente se quedó un grupo reducido. Y cuando se cumplen los 70 años, Dios les había prometido que iban a regresar a su tierra,
y que reedificarían la ciudad de Jerusalén. Y precisamente cuando ellos regresan hubo tres repatriaciones, de acuerdo a los historiadores. Hubo tres grupos de repatriados que regresaron a la tierra de Judá, ¿verdad? A la tierra de Israel. Y desde que ellos fueron enviados por el Señor, ¿verdad? Cuando habló a Ciro, ¿verdad? Y cuando habló a través de los profetas, les dijo que regresaran a su tierra, que ya se había cumplido el tiempo, ¿verdad? En el tiempo del profeta, de los profetas que el Señor usó. Y ellos regresaron a su tierra, y una de las cosas que les ordenó principalmente, aparte de reedificar las murallas y la ciudad de Jerusalén, una de las cosas principales y esenciales que Dios les había ordenado a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, era precisamente reedificar el templo de Jerusalén. Y bueno, tiempo posterior al exilio, el exilio fue por ahí del año 539 a.C., Dios les había precisamente ordenado a los repatriados que ellos tenían que reconstruir el templo, porque el templo era algo muy importante para la vida ritual, para la vida espiritual, para la vida religiosa del pueblo de Dios, porque el templo de Jerusalén les daba cohesión, ¿verdad? Como pueblo les daba identidad no solamente, pero también como pueblo era algo que los cohesionaba, ¿verdad? Algo que los animaba. Y esas profecías, junto con la profecía del profeta Ageo, ¿verdad? La de Zacarías y el profeta Ageo, esto ocurre aproximadamente por ahí del año 520 antes de Cristo, casi 20 años después de que habían vuelto de esos 70 años de cautiverio. Se cumplieron los 70 años de cautiverio, regresan, y 20 años después el Señor les vuelve a ordenar, ¿verdad? Porque ahorita les voy a comentar que a grosso modo creo que pasó, pero les había ordenado que regresaran a su tierra, repoblaran la tierra, los campos, las vides que estaban abandonadas, ¿verdad? Los arreglaran, los compusieran para que empezaran a producir frutos, ¿verdad? Reconstruir la ciudad, las murallas, y lo más importante que el Señor les había ordenado era la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero escuche, desafortunadamente la palabra de Dios, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en los libros como de Nehemías y de Esdras, que cuando ellos regresaron empezaron a tener oposición. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos habían sido repatriados a su tierra, Palestina se encontraba bajo el dominio de los persas, ¿verdad? Del imperio persa. Y Jerusalén, ¿verdad? La tierra de Judá era una provincia más del imperio persa, ¿verdad? Entonces, en ese lugar, en la provincia de Judea y las provincias alrededor, había gobernadores, había gente de otras naciones ocupando esas tierras, ¿verdad? Pero era gente que los aborrecía, era gente que los odiaba, era gente que no los quería. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, en la historia bíblica, que empezaron a tener oposición de parte de sus enemigos, ¿verdad? Enemigos del pueblo de Dios, a tal grado que empezaron a mandar inclusive cartas dirigidas al rey Artajerjes, con mentiras, intrigas, diciendo que ellos querían reconstruir la ciudad, querían reconstruir el templo y la ciudad, porque pensaban, pretendían, según sus enemigos alegaban en sus cartas cuando se dirigían al rey Artajerjes, que ellos se iban a rebelar, que querían reedificar la ciudad para rebelarse, ¿verdad? Contra el rey y contra el imperio, y por lo tanto le pedían que mandara que se detuviera la obra. Y bueno, hubo un tiempo que sí se detuvo la obra, ¿verdad? Pero ellos luego volvieron otra vez a empezar, ¿verdad? A reedificar. Pero llegó un momento en el cual, hasta con lujo de violencia, la Biblia dice que fueron obligados, ¿verdad? Llegó el ejército y fueron obligados a detenerse. Entonces, una vez que se detuvo la obra de reconstrucción del templo, porque la ciudad ya había sido, las murallas ya habían sido restauradas, las puertas de la muralla habían sido puestas, y bueno, ya habían empezado a hacer su vida cotidiana. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene que detener la obra de reconstrucción. Y obviamente sabemos que esto pues provenía no solamente de los opositores, sino de parte del diablo. Es la verdad. Pero llegó el momento que los mismos judíos se decepcionaron, ¿verdad? Se decepcionaron, dijeron, bueno, pues vamos a dejar por la paz, para que no nos estén moliendo la paciencia los enemigos del Señor.
Vamos a dejar por la paz la obra de reconstrucción, a pesar de que Dios les seguía hablando y les seguía diciendo que tenían que seguir reconstruyendo. Ellos deciden ocuparse de otras cosas, dejar por la paz la reconstrucción del templo empiezan a dedicarse por ejemplo, a sus viñedos, a sus haciendas, a sus negocios, a sus ganados. Y fueron relegando, pasaron esos 20 años y fueron abandonando la reconstrucción del templo, lo cual decía yo que era muy importante porque era el centro de su vida espiritual y religiosa. Entonces el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios en Ageo, por ejemplo, dice que se enoja, se molesta contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Y por a través del profeta Ageo y Zacarías los exhorta y los reprende para que sigan adelante. Dice en Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4, dice el 29 de agosto del año segundo del reinado de Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, ¿sí? O sea, las autoridades principales. Y luego dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Este pueblo alega y dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas, verdad? Y bueno, el resto del, ¿cómo se llama? El resto del pasaje, no lo voy a leer todo, se lo voy a resumir. Los empieza a regañar y dice, mientras ustedes están viviendo en casas bien decoradas, casas lujosas, dice, mi templo está en ruinas, está en obra negra, está derruido, ¿verdad? Pero eso sí, ustedes viven en casas lujosas, ¿verdad? Ya se ocuparon de su prosperidad económica. Y aquí el Señor los empieza a reprender, ¿verdad? Entonces la reconstrucción del templo, de acuerdo con la historia, quedó parada, escuche, aproximadamente del año 537 al 520 antes de Cristo, unos 17, 18 años aproximadamente. Y fue cuando entonces el Señor, ¿verdad? Vuelve a inspirar a Geo, inspira a la profeta Geo para exhortar y reprender a su pueblo por haber dejado detenida, parada la obra de reconstrucción del templo. Y escuche, mire, no quiero sonar recalcitrante, ¿verdad? Ni payaso ni molesto, pero cuando Dios nos da una orden de hacer algo, a pesar de que tengamos oposición de parte del enemigo, a pesar de que haya dificultades, nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación de cumplir al pie de la letra con la voluntad del Señor. Y eso, acuérdense de esto es algo fundamental para la vida espiritual en Cristo, ¿verdad? Cuando Dios nos habla por medio de su palabra, por ejemplo en la actualidad, y nos dice, mira, tú tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que empezar a hacer aquello, ¿verdad? Lo que nos indica Dios en su palabra, el Señor en su palabra, nosotros tenemos la obligación de obedecer y seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Obedeciendo al pie de la letra sin detenernos, pero el pueblo de Dios en esta porción, en este tiempo, en esta época, a pesar de que tenían oposiciones, ellos debían haber seguido adelante en la reconstrucción del templo, quizás no tan rápido, ¿verdad? Como se esperaba, pero sí hubieran, aunque sea poco a poco, pero hubieran llegado en 20 años, hubieran podido reconstruir perfectamente el templo. Pero ellos se habían detenido, ¿verdad? Y el asunto es que aquí, unos años después de que el rey Darío, escuche, había ya subido al trono, porque ya el rey Darío, la Biblia nos enseña que pues tenía inclinación hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Tenía benevolencia, favor hacia Daniel el profeta y por lo tanto hacia los judíos y hacia los repatriados, y a pesar de que tenían el beneplácito del emperador, del rey Darío, por el pueblo de Dios, por la reconstrucción del templo, aún así los repatriados seguían dilatando, ¿verdad? Seguían dilatando la reconstrucción del templo hasta que entonces Ageo profetiza contra ellos, ¿verdad? Ahora, esta dilación del templo, ¿cuál es el problema? Cuando uno, por ejemplo, vamos a hablar en términos cristianos en la actualidad, ¿verdad? Cuando un cristiano está bien metido, por ejemplo, en la iglesia, no quiere faltar a los cultos, a los servicios, ¿verdad? Y está ahí metido y dice, yo voy a servir ahora, yo quiero a lo mejor pasar a cantar un canto, unos coros, servir con los niños, servir como quiera,
no quiero dejar de congregarme, ¿verdad? Es una persona que está espiritualmente activa, ¿verdad? Está metido, es como un carbón encendido. Pero como sabemos, cuando un cristiano, por ejemplo, no deja de congregarse, bueno, pues entonces en el momento que deja de congregarse se empieza a enfriar, ¿verdad? Y empieza a perder específicamente su interés por Dios, por las cosas de Dios, por el reino de los cielos y por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a pasar eso, bueno, pues empieza uno a alejar, se empieza uno a alejar, y entonces la carne y el mundo nos empieza a llevar hacia atrás. A volver atrás, a volver al mundo. Entonces, esa dilación precisamente por la reconstrucción del templo del Señor, el templo de Jerusalén, había hecho que el pueblo de Dios perdiera en gran parte, en gran manera, su interés por su relación con Dios, por su relación con el Señor. Hizo también que perdieran su amor por el Señor, su interés por los asuntos espirituales, por la vida espiritual y por servir y honrar a Dios. ¿Sí? Habían perdido el interés por la predicación y la enseñanza de la palabra al remanente de repatriado, ¿verdad? Porque ahora todo se había vuelto a trabajar y buscar que sus casas estuvieran lo mejor posible, y tener una buena vida económica y material. ¿Es malo trabajar para tener una buena vida? No, no es malo. Lo malo es cuando, al menos en nosotros los creyentes, los hijos de Dios, la prosperidad material se vuelve lo más importante en nuestras vidas. Y esto era precisamente lo que le estaba pasando en ese entonces, en ese momento, al pueblo de Dios y al pueblo de Israel. Y por eso precisamente el Señor sabe perfectamente por qué les había ordenado reconstruir el templo sin que se detuvieran, ¿verdad? Porque eso les iba a dar cohesión espiritual, les iba a dar cercanía con el Señor, les iba a ayudar a acrecentar su relación con el Señor, y obviamente en esa relación iba a incrementarse su fidelidad al Señor, su obediencia, su deseo de servirle y su cercanía con Dios, ¿verdad? Y a pesar, desafortunadamente, de que Dios, de que el Señor les había proporcionado todas las condiciones favorables a través de ahora del rey Darío, que ya había ascendido al trono y tenía ese beneplácito hacia el pueblo de Dios y hacia la reconstrucción del templo, a pesar de eso, ellos decidieron dedicar su tiempo, ¿verdad? Su tiempo, ahora sí que a tiempo completo para sus asuntos personales. Dijeron, no, más adelante, ¿verdad? Porque como dice Ageo, dice, este pueblo anda alegando, anda diciendo que todavía no ha llegado el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente reconstruir el templo implicaba que muchos de ellos tendrían que dejar de atender sus viñedos, sus hortalizas, sus huertos, sus terrenos, ¿verdad? Los sembradíos, tendrían que dejar sus actividades agrícolas, sus actividades de ganaderas, ¿verdad? Porque en aquel entonces la base de la economía principalmente era la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Entonces, como pasa con muchos de nosotros, empezaron a ver que les estaba yendo bonito económicamente, materialmente, entonces dijeron, no, pues no podemos dejar de chambear, ¿verdad? De trabajarle, ¿verdad? Tenemos que echarle ganas al trabajo y ya luego vemos ahí ¿cómo se llama? La reconstrucción del templo. Total, el templo no se va a mover de ahí, como a veces decimos, ¿verdad? La iglesia no se va a ir de ahí, la congregación ahí va a seguir. Mientras vamos a echarle ganas, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba precisamente, ¿verdad? Entonces, pues, primero que nada, recapitulando un poco, el tiempo que Dios les había ordenado ocupar para reconstruir el templo, ahora lo estaban dedicando a tiempo completo a sus asuntos personales. Primero que nada por la oposición que les había hecho detener la obra del Señor, ¿verdad? Y pues eso hizo que empezaran a alejarse de su relación con Dios. Y generalmente cuando una situación aleja a la gente de Dios, de su palabra, de su obra, y de practicar periódicamente el culto a nivel grupal, pues la gente tiende a empezar a enfriarse, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, pues podemos entender que Satanás usó esto como una oportunidad para extraviarlos y alejarlos de Dios, alentándolos a qué? A sus deseos personales, ¿verdad? Su egoísmo y deseos personales, a sus intereses personales antes que los intereses del reino de los cielos. Sabemos perfectamente y es una ley perpetua y el Señor lo repite, ¿verdad? Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todos tus recursos,
¿verdad? Buscarás el reino, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esos son principios eternos, ¿verdad? Que primero nosotros como seres humanos, como criaturas de Dios y como pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia, su prioridad debe ser Dios, los asuntos del reino de los cielos y la voluntad del Señor, ¿verdad? Aún por encima de nuestros deseos e intereses personales. Claro, no estoy diciendo que hay que volverse un religioso, hay que volverse un fanático, que tengamos que dejar pues nuestras actividades cotidianas, porque Dios nos manda a trabajar para sostenernos, ¿verdad? No podemos ser irresponsables con nuestra familia, con nuestros hijos, pero sí no debemos de anteponer eso a los intereses del reino de Dios. Eso son mandamientos, son mandatos perpetuos de parte de Dios. Debemos de poner primero al Señor por encima de todas las cosas, su voluntad y sus intereses. Y obviamente Satanás siempre va a tratar de alejarnos de X o Y manera, ¿verdad? Poniendo obstáculos para que interrumpamos nuestra relación con Dios a través de muchas mañas que usa el diablo, ¿verdad? Entonces el diablo usó la oposición de los enemigos del pueblo de Israel para que no reconstruyeran el templo, con miras, con el fin, Satanás tenía el fin de alejarlos de Dios, ¿verdad? De alejarlos del Señor. Y cuando ellos obviamente por esto se enfriaron, pues dijeron, pues mejor vamos a vivir nuestra vida, vamos a trabajar, vamos a dedicarle tiempo completo a la chamba, al trabajo, a nuestros animales, a nuestros viñedos, a nuestros sembradíos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y obviamente, escuche, esto, si usted nunca ha leído el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2, tiene 2 capítulos solamente, Dios dice en su palabra que cuando Él les reclama y les dice, o sea, ustedes sí pueden vivir en casas bien decoradas, casas lujosas, pero mi casa está en ruinas, dice, entonces yo por eso mandé que los campos se secaran, ¿verdad? Mandé que no cayera el rocío de los cielos, o sea, que no cayera lluvia. Mandé que si ustedes iban a buscar, por ejemplo, 50 medidas de aceite, solamente encontraban 20. Si iban a a buscar, por ejemplo, un ejemplo, 50, 100 sacos de grano, solamente encontraban 30. Entonces yo hice que viniera una escasez, una miseria y una sequía sobre la tierra. ¿Por qué? Les dice el Señor, porque ustedes abandonaron mi casa, abandonaron mi templo. Y como ellos habían dilatado la reconstrucción del templo y abandonaron su relación con Dios, entonces empezó a haber disciplina de parte de Dios para su vida. Porque ahí en el libro de Ageo, capítulo 1, ¿verdad? Y en el 2, parte del 2, dice ahí que no les alcanzaba el alimento, misteriosamente las cosechas se reducían, sembraban mucho, pero cosechaban poco. Faltaban las lluvias, había sequía en los campos y pastizales, las cosechas se perdían, había hambruna entre la gente y los animales. Y esto obviamente todo redundaba en una pobreza económica. Ellos querían tener una vida de lujos, una vida económicamente bien, ¿verdad? Que no estaba Dios peleado con eso, ¿verdad? Pero como ellos decidieron dedicar todo su tiempo a su prosperidad material de ellos, entonces Dios dijo, ah, bueno, entonces si su ídolo, si su Dios es la prosperidad, entonces yo les voy a levantar la canasta y no va a haber lluvias, las cosechas se van a reducir, y van a sembrar mucho y van a cosechar poco. Y escuchen, lo más tremendo, si usted lee el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2, es que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que la pobreza, la escasez, las sequías que estaban viniendo sobre sus campos, la falta de pastizales o de pasto para su ganado, era obra de Dios, era una disciplina de parte del Señor por su mismo egoísmo de ellos, ¿verdad? Su misma ambición y su falta de obediencia al mandato de reconstruir el templo, y aparte de eso, su falta de interés en las cosas, por las cosas de Dios. Entonces prácticamente el Señor dijo, ¿verdad? Dios dijo, ah, bueno, no les interesan mis asuntos, no les interesan lo que yo les ordeno, mi templo, entonces les voy a quitar la prosperidad. Ahora bien, recapitulando un poco de algo lo que comenté anteriormente, ¿por qué era tan importante la reconstrucción del templo? Porque, como lo acabo de mencionar, para los judíos era el centro, el templo, el altar y el templo era el centro de su vida espiritual y de su relación de fe con el Señor, ¿verdad? El templo era un elemento crucial en la relación con Dios,
porque en el templo de Dios residía la presencia del Señor en el arca de la alianza. Ahora bien, hoy en día, escuche, para ellos era muy importante el templo. Hoy en día nosotros, ya hablando en términos espirituales, pues no necesitamos un templo para adorar al Señor como el de Jerusalén, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 4, cuando se entrevista con la samaritana, le dice a la samaritana, mira mujer, llegará el tiempo en el cual ya no será necesario adorar a Dios únicamente en Jerusalén y adorar aquí en el monte Gerizim, ¿verdad? O sea, se podrán adorar, viene el momento, el tiempo en el cual podrán adorar al Señor, podrán adorar a Dios en todas partes del mundo, ¿verdad? O sea, ya no iba a ser necesario buscar a Dios en un lugar específicamente. Y escuche, nosotros en la actualidad, nosotros no necesitamos un templo para adorar a Dios. Bueno, sí, necesitamos congregarnos en un lugar al cual llamamos templo, ¿verdad? Pero verdaderamente para adorar a Dios necesitamos un templo físicamente, tanto en sí, porque espiritualmente ahora nuestra relación es precisamente espiritual con Dios. Pero escuche, espiritualmente, hablando en términos espirituales, Dios sí necesita que haya un templo en la vida de cada creyente, y ese templo, el templo en el cual Dios habita y desea habitar, es precisamente nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón, o sea, el ser interior, ¿sí? Que es, de acuerdo a su palabra, lo que Dios dice que es el lugar donde Dios reside, donde su presencia, la presencia del Espíritu de Dios reside en cada creyente, ¿sí? Y Dios precisamente necesita que ese templo, o sea, nuestro ser interior, esté en unas condiciones excelentes y sea hermoso, hermoso hablando espiritualmente, ¿verdad? Que tenga las cualidades espirituales óptimas y agradables al Señor, ¿verdad? No sé si usted conoce un poquito acerca de cómo era el templo de Jerusalén, no sé si usted nunca ha leído ahí en los libros de Samuel, de Reyes, ¿verdad? Cómo era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, la Biblia cuenta que era una obra maravillosa, una obra maestra de belleza y de perfección, ¿verdad? Una construcción hermosa, verdaderamente maravillosa, construido y edificado con las maderas preciosas más excelentes y exquisitas que podía haber en aquel entonces, ¿verdad? De ébano, de cedro, de sándalo. El templo por dentro, ¿verdad? Estaba, dice la Biblia, que estaba forrado de maderas preciosas, ¿verdad? Y aparte de eso, el templo estaba, primero que nada, había sido construido con piedras de una excelente calidad, la mandadas a labrar especialmente, ¿verdad? En canteras especiales, ¿verdad? De piedra especial, que habían sido traídas de muy lejos a través de barcos, ¿verdad? Habían sido traídos de otros lugares, ¿verdad? De otros países donde había piedras, una piedra para construir hermosa, maravillosa, ¿verdad? De canteras. Y esa, cuando fue edificado después, posteriormente, en su interior principalmente fue forrado, ¿verdad? Con maderas preciosas de arriba abajo, ¿verdad? Los lados. Y en el lugar santísimo, aparte de estar forrado, ¿verdad? De maderas preciosas como sándalo y cedro, y estar decorados tenía figuras talladas de palmeras, dice la palabra de Dios. El lugar santísimo de arriba abajo era un espacio de aproximadamente 20 metros por 20 metros en el templo de Jerusalén. Aparte de estar enmaderado con maderas preciosas, estaba revestido totalmente de oro, arriba, abajo, a los lados, ¿verdad? El piso, todo era algo maravilloso. La Biblia dice que tanto en su decoración, el templo de Jerusalén, el lugar santo, el lugar santísimo, que tenía 3 niveles, era una obra maravillosa, y que no existía en Medio Oriente en aquellos entonces un templo tan maravilloso para adorar a Dios alguno, ¿verdad? Que era, Salomón se había esforzado, ¿verdad? Se había esmerado por hacer un templo maravilloso y precioso para honrar a su Dios. Por ejemplo, de entre las cosas excepcionales que tenía, dice que tenía dos columnas majestuosas a la entrada del templo. Una se llamaba Jaquín y la otra Boaz, ¿verdad? Jaquín significa el Señor establece, y Boaz, solo en el Señor, solo en Él hay fortaleza, ¿verdad? Y cuentan que estas columnas eran de mármol, labrado hermoso, con unos capiteles maravillosos.
estaban decoradas con unas mallas con granadas, ¿verdad? De bronce. A la entrada del templo, donde estaba entre el altar y la entrada del templo, había un lavacro pues le llamaban el mar, ¿verdad? Una tina grandísima de bronce, de bronce fundido, donde se lavaban las manos los sacerdotes después de oficiar los sacrificios, de sacrificar a las ofrendas, ¿verdad? El altar era un altar de bronce maravilloso, precioso. O sea, todo el templo de Jerusalén era una obra de exquisitez en cuanto a construcción, ¿verdad? Y precisamente Salomón se había esforzado en eso, y aún así, ¿verdad? Cuando reflexiona en la grandeza de Dios, dice, no cabe duda que este templo no puede, no es capaz de contener tanta gloria y majestad del gran Dios de los cielos, al cual ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener, ¿verdad? Entonces, precisamente Salomón se había esforzado en hacer una obra maravillosa, preciosísima, para honrar al gran Dios de los cielos, ¿verdad? Pero escuche, en la actualidad, el templo de Jerusalén es un tipo y figura de la hermosura, la maravilla, la perfección espiritual que debe de haber en nuestro corazón, ¿verdad? En el templo de nuestro corazón para el Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos hoy en la actualidad que Dios desea, el Señor anhela que cada corazón de cada creyente asimismo sea como un templo hermoso y maravilloso donde pueda residir su presencia. Imagínese a Dios, imagínese a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo habitando dentro de nuestros corazones en una, digamos por así, hablando imaginariamente, en una casa en obra negra. No sé si usted ha estado alguna vez habitando en una casa que esté en obra negra o mal construida. Nosotros al principio, cuando uno se casa, a veces es uno joven, pues uno es tonto, uno es insensato, ¿verdad? Y cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, a mí alguien me ofreció y me dijo, bueno, mira, si no tienen casa, ahorita no tienes trabajo, pues yo les presto una casa, ¿no? Y era una casa, la verdad que pues estaba en malas condiciones, ¿verdad? No tenía luz, no, había que ponerle la luz, era una casa que había estado abandonada por mucho tiempo, ya se imaginará ustedes, la casa estaba pues sucia, estaba destruida y todo, y pues ahí fuimos a vivir unos pocos días, una semana, 2, 3 semanas, ¿verdad? Y ahora recapacito y digo, bueno, ¿cómo es posible que después de mi esposa y yo había estado acostumbrados a vivir en casas bien hechas, ¿verdad? Bien construidas, con buenas condiciones de vida y todo? ¿Cómo es posible que hayamos decidido irnos a meter a un lugar como eso, ¿verdad? Recién casados. Ahora imagínese al Señor, ¿verdad? Imagínese a Dios, a Cristo, viviendo en un corazón que fuera como una casa en ruinas o como una casa en obra negra, ¿verdad? Sin terminar. Imagínense esto. O sea, el gran Dios de los cielos habitando en un corazón así destruido, un corazón derruido. Y mire, por lo que espiritualmente sabemos a través de la palabra de Dios, podemos comprender que el Señor sí necesita un templo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Necesita un alma, un corazón, un espíritu hermosos, un alma y un espíritu hermosos, puros, limpios, llenos de la vida eterna de Dios, llenos de justicia, de misericordia, de bondad, llenos de amor y fidelidad por Dios, llenos de humildad y compasión, para que sea un lugar digno, ¿verdad? Ese corazón, ese ser interior sea un lugar digno para que el Rey de Reyes y Señor de Señores habiten en medio de nosotros. Y escuche algo muy importante. No sé si usted ha leído, ¿verdad? Pero ahí los libros de los reyes dice que solamente hasta que el templo estuvo terminado completamente, o sea, perfectamente, maravillosamente, fue entonces hasta el momento que la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria shekinah de Dios, o sea, la plenitud de la presencia de Dios llenó el templo por completo a tal grado que los sacerdotes querían entrar al templo y no podían entrar porque algo invisible no los dejaba entrar, ¿verdad? Y mire, a nosotros a veces los cristianos deseamos que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, habite plenamente, ¿verdad? Plena y palpablemente, poderosamente, como en los tiempos del Pentecostés allá, ¿verdad? Donde dice que descendió el Espíritu Santo poderosamente, plenamente sobre la iglesia, ¿verdad? Nosotros a veces deseamos eso y anhelamos y decimos, ay, yo como quiero que el Espíritu Santo me llene plenamente como en el Pentecostés. ¿Es algo que se puede? Claro que sí. A lo largo de los siglos ha habido avivamientos y ha habido
despertares espirituales y ha venido una renovación, una llenura del Espíritu Santo. Pero a ver, nosotros a veces deseamos que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios habite plenamente, pero aquí surge una pregunta. ¿El templo de nuestro corazón verdaderamente está como una obra maravillosa, como un templo maravilloso, digno como para que habite plenamente la presencia de Dios, la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, la presencia del Espíritu Santo? O sea, a veces nuestro corazón está así, está puro, está limpio, está lleno de justicia, de amor, de misericordia, de bondad, de humildad, de pureza. ¿Cómo está, verdad? O está nuestro corazón como estaba en ruinas, como estaba derruido el templo en tiempos del profeta Zacarías y del profeta Ageo. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora bien, escuche. Así como en tiempo de Zacarías y de Ageo el pueblo de Dios había dejado atrás la obra de reconstrucción por dedicarse a sus asuntos personales, asimismo hoy en día muchos creyentes, muchos cristianos, que después de experimentar pruebas, dificultades, aflicciones que son parte de la vida cristiana, mire, a veces hay lugares, sobre todo en el movimiento carismático neopentecostal, las iglesias de la prosperidad te venden la idea de que si tú te conviertes a Cristo, vas a estar siempre bendecido, prosperado y sobreabundado y la vida se te va a hacer un lecho de rosas, ¿verdad? Y eso no es parte de lo que es la verdad bíblica, de lo que es el Evangelio. En Cristo habrá tiempos de bendición, de gran bonanza, de gran prosperidad, claro que sí, de bendición, de gracia, pero también habrá tiempos de dificultad, de oposición, inclusive hasta de persecución. Entonces mucha gente cristiana, cuando empieza a experimentar la bendición, ¿verdad? Pero luego empieza a experimentar persecución, maltrato, rechazo de parte de la familia, de la sociedad por ser cristianos, ser seguidores de Jesús, inclusive a veces abusos, pues mucha gente se desanima a veces, se desanima y abandona su relación con el Señor, ¿verdad? Su relación con Dios, y eso obviamente va a detener su crecimiento espiritual, su madurez espiritual, ¿verdad? O sea, va a tener que el templo espiritual de su corazón, de su alma, de su espíritu, donde reside la presencia de Dios, se deteriore. Ahora bien, también sucede que mucha gente cuando viene a los pies de Cristo viene en condiciones tanto familiares, personales, de ánimo, económicas, porque muchas veces la destrucción por el pecado nos perjudica a nivel emocional, espiritual, pero también material, económico. Y venimos a los pies de Cristo y venimos bien tronados, ¿verdad? Bien amolados, tanto moral, espiritual como materialmente. Pero vienes a los pies de Cristo y entonces como el Señor te ayuda a poner tu vida en orden y te empieza a bendecir, te empieza a ayudar a salir adelante, a prosperar, ¿verdad? Porque Dios también es bueno y nos ayuda a prosperar en lo material también. Mucha gente cuando empieza a ver la bendición y la estabilidad que el Señor le está dando a su vida, entonces se empiezan a engolosinar con ello, ¿verdad? Se empiezan a engolosinar con la bendición y la prosperidad que el Señor les está dando y dejan tirada, dejan de lado su relación con Dios, su relación con Cristo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, si antes se paraban a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana a orar, por ejemplo, a buscar al Señor una hora y media, no sé, una hora mínimo, a leer su palabra, a estar meditando en su palabra, pues ahora, si se paraban a las 6 para orar y para meditar en su palabra, ahora se paran a las 6 de la mañana porque Dios les está bendiciendo, ¿verdad? Pero se paran para apurarse, para irse a trabajar y que empiecen a tener más entradas económicas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, cuando se convirtieron al Señor, se arrepintieron, se entregaron a Cristo, empezaron a congregarse, ¿verdad? Y entre semana no dejaban de asistir a los servicios de la iglesia, ¿verdad? Al culto de oración, al culto de media semana. Hay iglesias donde hacen dos cultos a la semana, entre semana, miércoles y viernes, por ejemplo, ¿no? Donde se da, pues no es a lo mejor un culto como el domingo, sino que hay una enseñanza bíblica, ¿verdad? Hay iglesias donde tienen la costumbre de agarrar un libro y lo estudian durante un mes, 2 meses, y así, ¿verdad? O se dan discipulados bíblicos, ¿verdad? En medio de esos cultos. Entonces, o empieza a haber hay algo que se le conoce como células, ¿verdad? O estudios bíblicos, estudios de hogar, ¿verdad? Y mucha gente al principio pues ahí está metida, ¿verdad? Y está buscando el Señor y humilde con el Señor y fiel con el Señor, ¿verdad? Con su obra, con su cuerpo, con la iglesia. Pero cuando el Señor les empieza a bendecir y a prosperar económicamente, ayudarlos a que también en lo material salgamos adelante,
pues ¿qué cree que pasa? Dicen, no, pues ya no puedo ir al culto de la oración del martes, por ejemplo, ya no puedo ir al culto del miércoles, no puedo ir al culto del viernes porque tengo que chambear, ¿verdad? Me está cayendo mucho trabajo en mi negocio, estoy teniendo más trabajo en mi empleo, ¿verdad? Ahora ya tengo que salir fuera, ¿verdad? Entre semana me voy a un viaje de negocios, ¿verdad? El viaje que me está mandando la empresa y ya no me voy a poder congregar, señor pastor, ya no voy a poder ir, ¿verdad? Entonces la gente hace lo mismo que hacía el pueblo remanente de Israel en los tiempos de Ageo. Y entonces sus almas y sus corazones se empiezan a destruir espiritualmente hablando, se empiezan a derruir y se empiezan a volver imperfectos otra vez, ¿verdad? Tal como estaban las condiciones del templo en la era post-exílica, cuando regresan del exilio los judíos, ¿verdad? Destruidos corazones, templos espirituales, o sea, corazones, almas derruidos por el pecado nuevamente, la indiferencia, la rebelión, la inmoralidad, la injusticia, la impureza, la maledicencia. ¿Sabe qué es la maledicencia? Decir malas palabras. ¿Quieres ver que una persona se está yendo al pozo espiritualmente de nuevo, se está yendo de nuevo resbalando hacia el pecado, hacia el mundo nuevamente después de haber sido salvado del pecado por el Señor? Fíjate cómo habla la persona, fíjate cómo hablas tú y yo, cómo hablamos, ¿verdad? Entonces, al alejarse de Dios, al alejarse de la iglesia, al alejarse de los tiempos de comunión, de intimidad con el Señor, entonces se empieza espiritualmente a destruir también el alma y el espíritu, se empieza a contaminar, se empieza a corromper, ¿verdad? Y se vuelve como un templo de ruido. Amados hermanos y hermanas y amigos que en esta noche están viendo esta reflexión y que más adelante la estarán viendo, quiero comentarles que hace un tiempo estaba yo meditando en esto, ¿verdad? Y el Señor en ese entonces me mostró, ¿verdad? Me mostró que verdaderamente Él, como acabo de mencionar hace rato, Él sí necesita de un templo, pero de un templo espiritual en cada cristiano, en cada corazón, que se encuentre listo y en perfectas condiciones espirituales, escuche, para cuando Él regrese por nosotros. La Biblia en varias partes de la escritura enseña que el trabajo de Dios, ¿verdad? La obra de Dios, dice que la buena obra que comenzó en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. O sea, Dios desea que nuestra alma, nuestro espíritu sigan madurando espiritualmente, creciendo espiritualmente, ¿verdad? En sabiduría, conocimiento, en fidelidad y obediencia, en carácter espiritual, carácter de Cristo en nosotros se vaya formando cada vez más, porque es necesario para cuando Cristo Jesús regrese por nosotros, nosotros necesitamos ser como una obra terminada, ¿verdad? Como una casa perfectamente terminada. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús regrese, entonces iba a habitar plenamente con su presencia a cada creyente, a cada cristiano, y va a habitar nuevamente la gloria de Dios, va a regresar a la humanidad, o a los cristianos, a los humanos redimidos por Cristo, tal, tal y como era en los tiempos de Adán y Eva. Van a ser cuerpos glorificados, pero esos cuerpos glorificados necesitan almas y espíritus perfectos, hermosos y maravillosos como eran el templo de Jerusalén. Un día póngase usted, busque usted ahí la construcción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y va a ver la obra tan exquisita y tan maravillosa que el rey Salomón se empeñó en hacer para honrar y adorar a su Dios, al Señor de los ejércitos, al Señor de los cielos, ¿verdad? Y con esto me hizo entender, ¿verdad? El Señor que cuando Él regrese, ¿verdad? Tanto los que estemos vivos como los que estén muertos, pues Él va a necesitar esa alma, ese espíritu, ese templo espiritual, como una obra maravillosa, bien decorada, con las más sublimes cualidades espirituales y de vida eterna que pueda haber, para que Él ahora sí resida plenamente. La presencia de Dios vuelva a residir plenamente como en los tiempos de Adán y Eva antes de que pecaran. Y si no, de lo contrario, si esas almas y espíritus quedaron en obra negra, ¿verdad? Mire, el perdón, la salvación y la vida eterna la recibimos en el momento que recibimos a Cristo Jesús. ¿Y ya eres salvo? Sí, claro que sí eres salvo. Pero mientras el Señor te deje en este mundo, usted y yo necesitamos entrar en ese proceso de santificación del alma, ¿verdad? De ir abandonando cada vez más malos hábitos, malas mañas, e ir cambiando esas malas mañas por hábitos espirituales, hábitos de vida eterna,
La vida eterna es la vida de Dios, ¿verdad? Y que Dios necesita que esa vida eterna se fije en nosotros, o sea, se forme un carácter, el carácter de Cristo en nosotros, para que de esa manera, ¿verdad? De esa manera podamos entrar a la gloria de Dios, podamos entrar a la presencia de Dios. Y si la persona se aleja, abandona su relación, abandona su comunión, abandona la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Deja de congregarse, pues entonces, desafortunadamente, esas personas, a pesar de que hayan sido salvas, quedarán destinados a la destrucción eterna como si fueran un producto defectuoso. Esto lo digo yo, esto no lo digo yo, esto no me lo saco de la manga, esto lo dice Dios en su palabra. El Señor lo dice en Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8, dice: cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha, para el agricultor recibe la bendición de Dios. Esto es Hebreos 6, capítulo 6, versículos 7 y 8. Vuelvo a repetir, dice: cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha, para el agricultor recibe la bendición de Dios. Versículo 8. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada, y el agricultor no tardará en maldecirlo y en quemarlo. Escuchen, Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. Dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, ¿verdad? Y luego dice el Señor, palabras del Señor, dice: toda rama que en mí da fruto, dice, el Padre la poda, ¿sí? La poda, ese cuidado, ese podado especial para que dé más fruto en mí. Dice: pero toda rama que no da fruto en mí, dice, el Padre la corta, y después todas esas ramas cortadas se echan en un montón para quemarlas. Y esto habla de perdición, o sea, habla de perder la salvación. Y al perder la salvación, al ser expulsado del reino de Dios, al ser desarraigado de Cristo, a pesar de que ya habías recibido el perdón, la salvación y la vida eterna, y no lo digo yo, lo dice el Señor, pues usted puede checarlo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 6 aproximadamente, que dice que el Padre literalmente, o sea, tú vienes a Cristo, te unes a Cristo, pero que si el Padre ve que tú no quieres dar fruto, porque no quieres dar fruto, no quieres cambiar, no quieres santificarte, no quieres madurar, no quieres ser más obediente, justo, etcétera, etcétera, o sea, no vas a ser el fruto espiritual que Dios espera, dice que el Padre mismo te corta, y en Apocalipsis capítulo 3 dice que Cristo te borra del libro de la vida, ¿no? O sea, esto habla de que la salvación sí se puede perder, a pesar de que ciertas sectas calvinistas digan que salvo siempre salvo, ¿verdad? Que la salvación nunca se va a perder. Eso no dice la Biblia, Dios dice eso en su palabra. Y por eso en esta noche, amados hermanos y hermanas, les animo y la verdad les exhorto con todo mi corazón a que no seamos negligentes, en procurar, en avanzar en nuestra madurez y crecimiento espiritual. ¿Qué es avanzar en la madurez y crecimiento espiritual? Que cada vez tú y yo nos parezcamos más a Cristo, más al Señor, llegar a ser como el Señor. Así como el Señor fue, ¿verdad? Totalmente obediente, totalmente fiel con su Padre, con el Padre Celestial, ¿verdad? Cumplir plenamente la voluntad de Dios en todas las cosas, en nuestra vida espiritual, familiar, laboral, ministerial, en la iglesia. Hay gente que dice: no, yo no tengo labor ministerial en la iglesia. ¿Cómo de que no? O sea, a lo mejor no seas pastor, a lo mejor no seas líder de alabanza, pero en algo puedes servir en la iglesia. Puedes barrer, puedes, no sé, ahora hay muchos ministerios, ¿verdad? Pueden servir, no sé, cuidando niños, cuidando bebés, cuidando los coches de los hermanos, ¿verdad? Acá está carreando el agua, lavando los baños, ¿verdad? Puede servir evangelizando, repartiendo trípticos en la calle, evangelísticos, hablarle a la gente de Cristo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Ir a visitar a los enfermos. A lo mejor es que yo no estoy en el ministerio de visitación de enfermos, no, pues no esperes a estar en un ministerio, o sea, eso no tienes ni que pedir permiso para ir a visitar y a orar por los enfermos, eso tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y al ir a las cárceles, a los hospitales o algún vecino, un amigo que tanto cristiano como no cristiano, ¿verdad? Darle de comer a los pobres, a los necesitados, muchas cosas con las cuales podemos servir con el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos empeñarnos en nuestro crecimiento y madurez espiritual, ¿verdad?
para que cuando el Señor regrese, ¿sí? Cuando el Señor regrese y nos encuentre como una obra terminada, así como acuérdense, hay una parábola en Mateo capítulo 25 que habla de las 10 vírgenes, dice que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Las sensatas estaban preparadas, estaban vestidas con su vestido que se les daba a las damas de honor, porque esas 10 vírgenes eran 10 damas de honor para que iban a ser las damas de honor de la novia. Dice que 5 estaban vestidas y preparadas con su lámpara, ¿verdad? Se acostumbraba a llevar una lámpara porque eran en las noches generalmente las bodas, y aparte de eso era una costumbre llevar una lámpara, y toda la procesión, toda la gente, familiares, todos llevaban una lámpara con aceite, pero en especial las damas de compañía, ¿verdad? Dice que 5 eran prudentes y estaban listas, ¿verdad? Y aunque se durmieron y tardó el novio en llegar, ellas estaban listas. Las otras tontas, flojas e insensatas, dice que ya estaban vestidas, pero se les acabó el aceite y dijeron, vamos a conseguir ahorita con doña Panchita a ver si nos abre la tienda, ¿verdad? Vamos ahí a tocarle la puerta de la tienda de doña Panchita para que nos venda aceite. ¿Qué pasó, verdad? Que llegó el novio, se llevó a la novia, fue la procesión. Y cuando entraron todos a la casa del padre, que era donde se celebraban las bodas, en la casa del padre del novio, llegaron a tocar la puerta y les dijeron, no, no, aquí no las conocemos ni las queremos. ¿Por qué? Porque ellas tenían que haber entrado con toda la procesión, con toda la gente que iba a la boda. Y como llegaron después, se quedaron afuera. Entonces, escuche, tú puedes ser llamado, o sea, puedes ser llamado al arrepentimiento, a la salvación, puedes ser salvo, ¿sí? Puedes haber entregado tu vida a Cristo verdaderamente, puedes haber nacido de nuevo, pero si no eres como las 5, o somos como las 5 vírgenes prudentes, estar preparados espiritualmente y siempre llenos del Espíritu, y manteniendo nuestra relación con Dios a través de la obediencia, o sea, de no estar en pecado, indiscutiblemente, ¿verdad? Vamos a madurar espiritualmente, el templo de nuestro corazón va a estar cada vez más hermoso para el Señor, y entraremos a la presencia de Dios por la eternidad. Pero quien no lo haga, ¿verdad? Que no se preocupe por esmerarse en madurar, en santificarse, en crecer espiritualmente más, en que el carácter de Cristo, que Cristo se forme en su corazón cada vez más, le va a pasar lo mismo que a esas 5 vírgenes insensatas que cuenta en la parábola de las 10 vírgenes del Señor en Mateo 25, que se quedaron afuera de las fiestas de las bodas, ¿verdad? Y escuche, y aquí ahora sí que una de las cosas también muy importantes de esta reflexión bíblica. Es responsabilidad en gran parte de nosotros estar al pendiente de la obra de edificación en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de un lugar de habitación. El corazón es el lugar de habitación de la presencia de Dios en esta tierra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ese corazón, esa alma, ese espíritu en excelentes condiciones, hermoso para el Señor, no contaminado ni corrompido por el pecado, la maldad, la desobediencia, la rebelión, sino que al contrario, cada vez seamos más como Cristo, más como nuestro Padre Celestial. Los hijos se deben de parecer a los padres. Nosotros como hijos de Dios nos debemos de parecer a nuestro Padre. Si en algo hay en nuestras vidas, ¿verdad? Que no nos parezcamos al Padre, a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, entonces debemos de quitar esa escoria del templo del Señor que es nuestro corazón. Y bueno, les animo, ¿verdad? Con todo mi corazón, verdaderamente les animo a que no echemos esto en saco roto, ¿verdad? Que nos empeñemos por crecer cada día más, porque el templo de nuestro corazón para el Señor esté en mejores condiciones, que lo mantengamos, ¿verdad? Porque el templo no solamente se había sido una obra maravillosa y se quedó eternamente y así para siempre, ¿no? A lo largo de los años, las décadas y los siglos, en varias ocasiones lo dejaron caer, ¿verdad? Pero hubo ocasiones en las cuales volvieron a meterle mano, echarle mano al templo, ¿verdad? Lo volvieron a poner hermoso, digno para el Señor, para que la presencia del Señor habitara en el templo. Ahora, como la palabra de Dios dice, ya Dios ya no habita en templos hechos por mano humana, en templos de piedra, ¿verdad? Ahora habita en templos de carne y hueso que somos nosotros. Amados hermanos, espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bendición y edificación. Deseo de todo mi corazón y pido al Espíritu Santo en esta hora. Espíritu Santo, te pido, Señor, que toda cosa
que no haya yo podido explicar, Señor, tú se las reveles a la mente y al corazón de mis hermanos, y que todo aquello que usted y yo necesitamos comprender en esta noche a través de esta reflexión, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos hable y Él nos muestre en qué áreas de ese templo maravilloso que es nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? Necesitamos arreglar, necesitamos componer, necesitamos embellecer, necesitamos construir, edificar en el carácter que el Señor quiere formar en nosotros, su carácter, el carácter de Cristo. Espero de todo mi corazón que les haya bendecido mucho, que les bendiga mucho esta reflexión, ¿verdad? Les pido también, por favor, que si ustedes tienen a bien y consideran, compartan esta reflexión bíblica con alguien más, ¿verdad? Alguien que les sea de bendición, que les sea que ustedes consideren que le haga falta, ¿verdad? Ahora sí hay que ponerse dadivosos a repartir con todo el mundo. Y pues que Dios me los bendiga mucho y como siempre lo he dicho, nosotros hacemos todo esto, esta labor a través de este medio, gracias a Dios por las redes sociales, con todo nuestro amor, todo nuestro corazón, para nuestro Dios, ¿verdad? Para nuestro Padre, para nuestro Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo, o sea, para Dios y también para nuestros hermanos, esperando ser instrumentos del Señor para bendición y edificación de los oyentes, de cualquier, sea creyente o no sea creyente, esperamos que la palabra de Dios les edifique. Que Dios me los bendiga mucho en esta noche, deseamos de todo corazón que el resto de la semana Dios les siga bendiciendo, el Señor les siga bendiciendo, ayudando y prosperando en toda la obra de sus manos. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, porque es el Señor el que decide, ¿verdad? Si nos presta vida y nos lo permite, nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica el domingo alrededor de las 12 del día. Nosotros hacemos nuestro servicio, nuestro culto, lo iniciamos a las 11 de la mañana en la ciudad de Córdoba, en Infonavit Santa Margarita, ¿verdad? Ahí a un lado de la avenida Córdoba, en la colonia Santa Margarita, la avenida 1. Y empezamos a transmitir, si Dios no lo permite, la enseñanza bíblica alrededor de las 12 del día. Mi nombre es Pastor Gustavo Méndez, estoy para servirles, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga anoche y tengan una excelente y bendecida noche. Saludos.